Quiteña. Un programa para que conozcas nuestra ciudad, su gente, su historia, su memoria. Participa de este recorrido por sus parroquias urbanas y rurales y nuestra tarea de recuperar el espacio público para la ciudadanía. Quito Cultura Radio. El altavoz de la Secretaría de Cultura de Quito. Disfruta 60 minutos de noticias, entrevistas, música y de la agenda de actividades que se vive en nuestra ciudad. Bienvenidas y bienvenidos. Yo que no soy nada más que vida enlatada, te encomiendo, me des alma, ilusiones, sueño, calma. Y yo que soy vacío, líbrame de los vacíos, de la muerte, de los fríos, de los lunes en los castillos. Quienes conocen estas palabras, quienes han escuchado estas palabras, sabrán el día de hoy quiénes son nuestros invitados musicales, que los diré más adelante. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Quito Cultura Radio. Un espacio en el que hablaremos sobre las artes y la cultura en la ciudad de Quito. Este es nuestro primer programa, así que les invitamos a que nos sigan siempre en Municipal 102.9 como esta noche. Además, les invitamos a que nos dejen sus comentarios, preguntas y sugerencias en las redes sociales de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Estamos como Quito Cultura. En todo donde nos quieran buscar estamos como Quito Cultura. Quito Cultura Radio, quitocultura.com, siempre en nuestra agenda, y ya les iremos comentando también en nuestro programa. Y en el programa de hoy tendremos una invitada especial, quien además en las próximas ediciones forma parte de nuestro elenco, además como entrevistadora, como anfitriona y además como generadora de contenidos en podcast. Ya les vamos a ir contando así poco a poco. Y nos contará también increíbles historias sobre nuestra ciudad y su gente. Contaremos con varios segmentos para conocer a los diferentes actores, artistas, músicos y gestores culturales de la ciudad. Y lo más importante también, nuestra agenda. Quito tiene mucho por hacer y por ofrecer, y nosotros tenemos el detalle de los eventos en la semana para que puedan asistir. Soy Carla Coronel y en los controles agradecemos a nuestros queridos amigos. Fabián está por ahí, Stalin también, nuestros amigos de Municipal 102.9 en los sectores también culturales de nuestra capital. Vamos con nuestro primer segmento, Metiendo Cuchara. Metiendo Cuchara. Recorramos la memoria de nuestra ciudad en un diálogo sobre aquello que nos alimenta el espíritu, como son las artes y la cultura del Quito metropolitano. ¡Comenzamos! Metiendo Cuchara. Iniciamos aquí entonces nuestro primer segmento, Metiendo Cuchara, porque le vamos a meter cuchara a toda la cultura de Quito. Tenemos un montón de cosas que hablar. A veces quienes no somos muy entendidos en el tema ya más académico sobre la cultura, no alcanzamos a entender la dimensión que esto representa y sobre todo en una ciudad como la nuestra. En este segmento en el que vamos a hablar ampliamente sobre el arte y la cultura de nuestra ciudad, para eso invitamos a nuestra anfitriona en nuestro programa, que es Valeria Coronel, la secretaria de Cultura, pero ella es historiadora, es académica y sobre todo una amplia conocedora de la ciudad, sus costumbres, prácticas y su memoria. Así que bienvenida, Valeria, buenas noches. Hola Carlita, hola a todos, compañeros de la radio municipal. Qué año lleno de retos que salgo de las aulas y me hablo por radio y hablo con tanta gente tan diversa como he tenido la fortuna en estos meses de poder conocer a partir de mi ejercicio como secretaria de Cultura. Bueno, entonces es tu primera experiencia como radiodifusora también. A veces nos toca cambiar a veces las profesiones y también sacarnos de nuestra comodidad a veces un poquito. Pero antes, Vale, de que empecemos con el diálogo contigo, quiero contarles a nuestros amigos que las cortinas musicales de nuestro programa siempre van a estar identificadas con artistas ecuatorianos, con artistas quiteños, y así que quiero agradecerles muchísimo a los chicos de Rocking Cruels. Ellos son la cortina de nuestro programa, es una banda quiteña de rockabilly formada en el 2010 con la canción Baby Run y El Valle de los Despiadados, así que les agradecemos mucho, sígalos en redes sociales. Pero empezamos aquí entonces el diálogo con nuestra querida secretaria, que aquí no va a ser tanto la secretaria, va a ser nuestra anfitriona, pero también va a ser quien nos cuente sobre las historias y sobre lo que pasa en la ciudad de Quito, y para esto obviamente tenemos que conocerla. Así que, Vale, queríamos contar contigo para nos cuentes primero un poquito de tu historia, nos cuentes un poco de tu
tu trayectoria, Valeria además tiene una trayectoria enorme, es PhD por el Departamento de Historia de la Universidad de Nueva York, además es académica, fue vicerrectora general académica de la Flaxo durante algunos años, codirectora del Laboratorio de Investigación, Regulación y Desregulación de la Riqueza de América Latina, pero bueno, ha tenido muchísimas otras, también parte de la academia sobre todo, y enseñar a las nuevas generaciones lo que es para ti la historia. Y ahí es la primera pregunta que quería hacerte, Valeria. ¿Cuándo sientes esa curiosidad y ese apego por la historia, por la cultura? ¿Cómo nace? ¿Cuándo llega el punto en tu vida que dices, no quiero ser doctora, no quiero ser profesora, no quiero ser otra cosa que no sea historiadora? ¿Dónde haces ese clic? Bueno, Carlita y yo no somos ni primas ni hermanas. Por si acaso. Como decía Rafael hace un ratito, no somos. El mismo apellido nomás. ¿Qué te puedo decir? Yo había empezado, ahorita que empezaste a recorrer esta ya larga vida, porque ya pertenezco cuando me pongo en las filas, que hacen pasar primero a los niños, luego a los adolescentes, luego a los jóvenes adultos, yo al final me quedo de las filas. Ya me toca. Sí, entonces la vida ha sido larga y te quisiera decir que... A ver, mi niñez fue en los años 70, ¿ya? Uh-huh. Y los años 70 fueron una década muy histórica. ¿Ya? Los padres eran una generación rebelde, hasta cierto punto mantuvieron una juventud o una condición medio infantil por muchos años. No eran unos padres rígidos como habían sido los de ellos, y por tanto los niños y las niñas maduramos más rápidamente porque nuestros padres permanecieron jóvenes. Si alguien sabe qué fueron los jóvenes y los adultos de los años 70, saben que mantuvieron un cierto ego propio de los años 70 que hizo que los niños estén más atentos a su entorno, y eso se puede ver en las películas. Se puede ver en las películas de Saura y otros, qué son los niños en los 70. Y cuando yo era niña, en los años 70, yo nací en Galápagos, en un contexto en el que había un discurso nacional en el Ecuador. Mi padre era marino y ahí se hablaba de la nación, yo me acuerdo. Y luego del año 72 al año 76 yo viví en Chile. Entonces Chile, entre el 72 y el 76, era el epicentro de la historia latinoamericana. Claro. Y yo tenía de 2 años y medio sumen al 76, ya tenía la conciencia de qué era la calle en la época de Allende, porque yo la caminé junto con mi madre, que estudiaba arte, y mi padre estudiaba ingeniería. Yo viví la época de Allende, y luego yo viví el golpe militar, y yo viví el cambio cultural y el cambio político en Chile en los 70, y eso marcó mi identidad. Y luego pasemos un poco de toda esa historia. Ya a los 80 ustedes saben lo que pasó en este país, un momento parecido al contemporáneo, que había unos gobiernos autoritarios, había el neoliberalismo autoritario, había gente organizada y politizada, estaba el gobierno del Partido Social Cristiano, de León Febres Cordero, había todo el tema de la desaparición de los hermanos Restrepo, hubo la violencia contra Alfaro Uribe Carajo, había la organización de la lucha a los pobres, y había todo eso, y uno era adolescente, entonces tenía 2 opciones: o se hacía plástico y plástica y no se enteraba de nada, o se organizaba. Entonces yo me metí a la organización porque la gente era más chévere, más inteligente, y le dio sentido a ese discurso de la infancia, de estar en una América Latina. Y yo en la adolescencia también me metí en una América Latina y era politizada. Recuerdo en ese tiempo haber conocido actuales todavía amigas que estaban en el ELN, el FADI y cosas así interesantes, y conocí barrios, y sin ser la más de las revolucionarias estaba ahí enterada de lo que estaba pasando en nuestra coyuntura. En ese tiempo yo, la verdad, era politizada, pero era artista. A mí me gustaba, yo hacía cerámica, pintaba, tocaba música, pero yo no sabía que eso era una carrera. Bueno, ahora vuelvo a pensar qué dura es la carrera de los artistas, pero qué justificada y qué importante. En ese momento yo decidí que lo que había que hacer era entender, y por eso me metí en las ciencias sociales, y me fueron cooptando el tiempo. Ya leía más que lo que hacía cerámica o manualidades, o tocaba el piano que había aprendido, y me dediqué a leer, y tuve una buena formación. Leí a Marx tempranamente, leí filosofía, leí sociología. Había un discurso interesante en el Ecuador en ese momento, muy informado del pensamiento social latinoamericano, y eso me formó. Esos son los principios, y ese ha sido el fundamento de mi profesión. La mirada sobre lo político,
el análisis político desde las ciencias sociales y desde la historia. Así te podría decir que escogí. Qué importante que es que tú nos hayas dado esta base, Vale, porque de ahí van a salir un montón de otras cosas ya cuando hablemos un poco de tu gestión. Pero antes de seguir con la siguiente pregunta que te quiero hacer es también conectar un poquito y contarles a nuestros amigos del día de hoy. Fui testigo además de una de las grandes exposiciones que hay en el Centro Cultural Metropolitano, y el día de hoy hubo un homenaje a un grande que obviamente lo viviste tú con lo que acabas de decir, y es Víctor Jara. 50 años de su asesinato. Y es una de las cosas, de las tantas cosas que se hacen en la Red Metropolitana de Cultura. Entonces, también es un reto enorme el decir, ok, una cosa es decir, bueno, voy a hacer de mi vida la historia, de mi vida voy a hacer el arte, y otra cosa es decir, voy a ser rectora de una ciudad donde además le atraviesan un montón de cosas, y vamos a hablar de eso más adelante también. Pero cuando te proponen ser secretaria de Cultura, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? ¿Qué expectativas te hiciste? Lo primero que pensaste. Yo dije dos cosas. Dije, pues si me están proponiendo a mí, los compañeros deben haber analizado muy bien mis fortalezas y mis debilidades. Yo no puedo estar entrando sola a esto, porque aquí estamos jugándonos muchas cosas. Tal vez cultura no sea aparezca como lo más relevante, pero es una apuesta fundamental dentro del espíritu, del estado de ánimo de una sociedad. Y si yo voy a cumplir con si me encargan eso, y si me responsabilizan de eso, yo no puedo decir que no, porque estamos viviendo en una coyuntura de transición histórica, que nos vamos hacia lo profundo de la desconstitución de la sociedad, el capitalismo informal, la violencia, se pierden las nociones de futuro para las juventudes. Perdemos una historia de un país que ha luchado por la justicia y por la democracia con bases populares por muchas décadas, porque lo conozco como historiadora. Este es un país glorioso en conquistas, de reivindicación contra la esclavitud de las mayorías étnicas, que tuvo su revolución con Alfaro, que tuvo su revolución juliana en la época de la crisis. Yo conozco una historia política muy importante en el Ecuador, y en esta coyuntura nos estamos jugando el destino de un país que o es democrático o es desgraciado. Y yo dije, yo no puedo decir que no a eso, pero al mismo tiempo pensé, ojalá que tengan claridad de con quién se están metiendo, porque yo conozco mis fortalezas y mis debilidades. Estoy dispuesta a aprender todo y a poner todo, y por eso estoy aquí. Así es. Entonces, Valeria, además que tu equipo, estamos tratando de acompañarte además en este gran reto, y hablábamos justo con Valeria antes de entrar a los micrófonos y decíamos, a veces sentimos que estamos aquí una eternidad y estamos recién 3 meses, porque es un montón de trabajo, y eso es lo que les iremos contando en Quito Cultura Radio poco a poco para ir entendiendo más lo que se trata la cultura en Quito. Y hablando, por ejemplo, de la Red Metropolitana de Cultura, uno de los espacios que está dentro de la rectoría de la Secretaría de Cultura es el Centro Cultural Metropolitano. Y antes de continuar con este interesante diálogo, quería comentarles que tenemos un pequeño segmento que se llama Quito va con Q, y hoy vamos con un reportaje de una de las exposiciones que se encuentra en el Centro Cultural Metropolitano. Quito va con Q. Las artes y la cultura dan vida a la ciudad y a su gente. Hoy te presentamos a... En Quito va con Q. Quito va con Q. Por supuesto, obviamente la Q es de la referencia a cultura. Conoceremos a la banda quiteña Sally Mileto, que está con una exposición justamente en el Centro Cultural Metropolitano a cargo de nuestro compañero Homero Alborleda. Sally Mileto es una banda ecuatoriana. Se formó en 1994 en La Tacunga y se caracteriza por fusionar música y poesía. En sus primeros años la banda experimentó cambios en su formación, pero en 1996 se estableció con su estilo original como un power trio. En 1999 lanzaron su primer CD homónimo y representaron al Ecuador en el festival Rock al Parque en Colombia. Luego, en el año 2000, lanzaron su segundo CD, Disco Cero. A lo largo de los años, la banda continuó produciendo música, participando en festivales y ofreciendo conciertos en varios lugares, incluyendo giras por Estados Unidos y Europa.
En 2003 la banda enfrentó una tragedia con la muerte de su vocalista y guitarrista Paul Segovia, y a pesar de esto, la banda continuó su carrera y en el 2004 realizaron un concierto en tributo a Segovia. En los años siguientes participaron en diversos proyectos musicales y colaboraciones. En el 2017 volvieron a los escenarios con su formación original y realizaron conciertos exitosos y continuaron su carrera en los años siguientes participando en festivales y eventos importantes. Queda 30 segundos, cuidado. Nuevo material con Lucho Enríquez como vocalista y continúan ofreciendo conciertos y lanzando nueva música. Su legado perdura como una de las bandas más influyentes en la escena musical ecuatoriana. Aguanta mi pueblo, aguanta. ¿Aguanta qué? ¿Aguanta qué? Sal y Mileto, les contaremos un poco más adelante sobre la exposición que les decía hace un momento, que se abrió hace poco de la banda en nuestros espacios de la Red Metropolitana de Cultura. Para que disfruten de la música de Sal y Mileto, también les traemos alguito de música, porque este programa también, obvio, va a tener música y es la canción El Viaje. Les vamos a dejar un poquitito de lo que es esta banda, Sal y Mileto. El camino está caliente. ¿Sabe usted qué tienen en común la plataforma gubernamental, la estación El Metro y el terminal Quitumbe? Así es, que todas estas ¿Sabe usted qué tienen en común la plataforma gubernamental, la estación El Metro y el terminal Quitumbe? Así es, que todas estas obras se ubican en la parroquia Quitumbe. Quitumbe es una parroquia ubicada al sur de Quito que se ha caracterizado por su gran crecimiento urbano. Hace 15 años atrás eran pocas viviendas y a nivel... De esta exposición. Valeria, queríamos preguntarte también, entre muchas cosas que existen en la gestión pública, que es muy diferente tal vez a lo que tú ya venías haciendo, que es la academia, ¿cómo fue que encontraste tú la Secretaría de Cultura cuando llegaste? ¿Qué fue en los procesos, en la forma como se trabaja? ¿Con qué te topaste? Bueno, ahí quisiera comentar complementariamente como qué herramienta es la Secretaría, pero también qué problemas he observado y hemos intentado resolver, atacar o apoyar del sector cultural de la sociedad en tanto creadora de cultura y fuente de la cultura. Bueno, la Secretaría tiene un reto gigantesco de fomentar la creación, de fomentar y salvaguardar, de promover la memoria cultural de la sociedad, la memoria histórica de la sociedad, del lenguaje, las artes, la memoria, las industrias, pero además de aportar a la construcción de una cultura de convivencia en el espacio público, que es crítico en un momento en el que estamos en una crisis
crisis en la continental, y obviamente la ciudad capital está atravesada por esta crisis y está en una transición histórica en la que es fundamental saber cómo fomentar formas de convivencia, de tejido social que puedan contener la amenaza de formas más mafiosas o más sociales de control social que están expandiéndose a nivel mundial, como lo hemos vivido en Ecuador. Entonces la cultura puede hermetizar, puede incluir, digamos, nuevos actores sociales que están llegando. Hay un desplazamiento forzado a la ciudad, hay poblaciones que están migrando de zonas de desastre, de debacle, que están llegando a la ciudad. ¿Cómo son acogidas? ¿Cómo integran la nueva cultura? Son desplazamientos internos al interior del país, son desplazamientos internacionales. La misma sociedad ha cambiado su condición económica y social desde la pandemia, desde el retorno del neoliberalismo, desde el desmantelamiento de lo público. También la sociedad está seca de recursos económicos, está con una crisis de distribución, una falta de distribución económica. Ha habido desplazamiento de las juventudes de los espacios educativos, fue terrible el impacto de la pandemia en el marco de la desigualdad y del abandono de las instituciones públicas. Todo eso afecta al tejido social y entonces si el tejido social está afectado, puede ser blanco de la penetración de formas mafiosas de cooptación social y de poder. La cultura, por su parte, el fomentar la memoria de las comunidades, la creación cultural de las juventudes, las identidades de los mayores, las formaciones de los niños, todo eso que se llama el trabajo cultural, permite que este tejido se reconstituya y de que no deje penetrar la cultura mafiosa. Ese es el reto fundamental. Y yo lo que encontré entonces es una herramienta del Estado que requiere una orientación para el servicio público y para la garantía de los derechos, y que para eso tiene que fortalecerse a través de directrices generales como las que da la alcaldía, como las que uno da dentro del campo de conocimiento y de gobierno que tiene que ejercer, como cultura o seguridad o inclusión social, lo que hacen las distintas secretarías, y también trabajar en todo esto que es maravilloso y que yo lo había comprendido solamente desde el análisis social, pero que ahora lo estamos trabajando como equipo, que es generar procesos de gestión pública, procesos públicos, programas, proyectos que toquen a la sociedad, que redistribuyan los recursos y que impacten en el desarrollo social en el campo de cultura. La sociedad, yo la encontré con una sequía de recursos, con una falta de construcción de un relato de la ciudad que sea incluyente. Hay un relato de la ciudad de Quito que se había asentado ahí, casi de carácter colonial, como que había solo un mínimo sector de la sociedad que es quiteño y los demás son migrantes, aunque hayan migrado hace cientos de años y sigan migrando de campo a ciudad, son migrantes. Los internacionales son migrantes, los ecuatorianos son migrantes. ¿Quién es quiteño y quiteña? Entonces al final no queda nadie. Entonces un poco el reto nuestro también ha sido escuchar las voces de la memoria de la ciudad, que son múltiples voces, hay múltiples cronistas y cronistas de la ciudad. Entonces el testimonio de las parroquias rurales, el testimonio de los afrodescendientes como parte de la quiteñidad, el patrimonio intangible de las danzas, los lenguajes, las costumbres, el lenguaje de las juventudes, de las mujeres y su experiencia de tensión en el espacio público, pero también su capacidad de reorganizarse y de colocar un símbolo, de hacer una lucha y generar una nueva cultura que ya se ve en muchas generaciones, que ha cambiado hasta su lenguaje y su modo de apreciar cómo se sienten los jóvenes al lado de sus amigas mujeres, sus compañeras. Ha cambiado, se puede, entonces un reto fundamental no fue solo inyectar recursos en la sociedad de una manera más redistributiva posible, atender a la ciudad a nivel metropolitano en todo su territorio, en conjugación con las administraciones zonales, las nuevas centralidades de la ciudad, quitarnos de esa lógica de todos los recursos van al centro norte para entender la ciudad en todas sus necesidades y todas sus voces. Y segundo, como te digo, observar un relato de la ciudad que es múltiple, es mucho más rico que el que conocíamos hasta ahora. Y bueno, apoyar a someter a crítica algunas relaciones de poder fundamentales que hay, un discurso racista, un discurso xenofóbico, un discurso patriarcal, y las propias comunidades lo demandan, generan una cultura crítica en torno a eso, y la Secretaría de Cultura acompaña, fomenta y observa cómo eso se produce, eso se transforma en arte creativo, en memoria social, en proyectos de seguridad ciudadana. Todo eso es el trabajo de la Secretaría de Cultura. Como buena anfitriona del programa, además nos ha dicho,
exactamente todos los temas que vamos a topar a lo largo de nuestra trayectoria como Quito Cultura Radio, y vamos a ir desmenuzando todo lo que Valeria nos ha dicho en estos momentos, porque también no quiero que suene tanto trillada lo que te voy a decir, Valeria, pero es importante decirlo, y es que a veces tenemos esta idea un poco limitada, se puede decir, de lo que es la cultura, y cuando tú dices Secretaría de Cultura dices, vas a hacer los eventos, son la secretaría que pone los conciertos, es la secretaría que hace las fiestas, y realmente va muchísimo más allá. La cultura es transversal al diario vivir, es transversal incluso a todas las otras aristas que tenemos en la vida. Entonces, ¿cómo generar esa apropiación de la cultura mucho más allá de la fiesta, que son importantes, por supuesto, y ya vamos a hablar de esto, además de los super eventos que hicimos el fin de semana como Secretaría de Cultura, que fueron maravillosos, y cómo se construyeron además, pero sacarnos de ese relato de que la cultura es solamente la fiesta y tal vez esas expresiones tal vez medio folclóricas tal vez, pero que va mucho más allá de lo que tú dices, ¿no? La parte ya del tejido social. Bueno, para empezar yo diría que los eventos, que sí, nos hacemos cargo. También. Los eventos no son, o sea, los festivales, la construcción de la programación cultural en el espacio público, llamémoslo así, los festivales, los conciertos, no son solo eventos, son procesos. Son procesos en los que se conectan las comunidades de la ciudad y demandan sus gustos. Por eso ustedes pudieron ver en estos meses de trabajo, y en estos, especialmente en el mes de septiembre y agosto, en el verano de las artes y la cultura, pudimos ver diversas cultos de tipos de artes y de tipos de música y tipos de identidades culturales. Entonces pudimos ver, por ejemplo, el Roco Tocollao, que fue apoyado, obviamente es iniciativa de la comunidad, de los jóvenes rockeros de Cotocollao, que ya no son todos tan jóvenes. Pero van con los guaguas. Pero van con las juventudes. Sí. Entonces es un festival que tiene 40 años de duración, décadas, de reivindicación de las juventudes de Cotocollao, de la música contemporánea, música juvenil, desde hace 3 décadas, y que se sigue renovando en sus gustos. Ahora está mezclada un poco con el hip hop, hay algo de electrónica, pero empieza con esta generación contemporánea, la mía, que en ese espacio tan importante de la ciudad habían sido desplazados, sus expresiones culturales ya no eran relevantes, eran reprimidas de alguna manera, o oscurecidas, invisibilizadas, y estas juventudes de entonces construyen una expresión para el espacio público, que es la Plaza Histórica de Cotocollao, que ha tenido toda la duración de estas décadas. Por tanto, ese evento no es un evento de tocaron unas bandas, es un proceso de organización comunitaria, de conocimiento, ¿no? De conocimiento. Del barrio. De juventudes que deciden tomar el liderazgo cultural de su barrio, de su comunidad. Y nosotros como Secretaría identificar esos grupos que están haciendo este ejercicio. Exacto. Así como se hace con Cotocollao, se puede ver a las juventudes de Carapungo, que como les vemos ahora en los videos que grabamos en ese concierto, se saben todas las canciones de las mejores bandas de hip hop del Ecuador, que entonces uno puede decir como por mi generación y donde vivo, no me entero de nada, podría haberlo dicho, pero si buscas un poco y más, indagas y estás dispuesto a escuchar, y justamente esa es nuestra metodología, aproximarnos a los territorios, trabajar con las comunidades que se convocan en las administraciones zonales o por sus propios liderazgos y organizaciones, demandan nuestra presencia, escuchamos y apoyamos. No nos estamos inventando una cultura para la ciudad, lo que estamos es reconociendo lo que se está produciendo y fomentando para que tenga una visibilidad en el espacio público, para que se la conozca en toda la ciudad. Entonces, esos que llamamos los eventos son procesos de diálogo, de reconocimiento con las comunidades, son negociaciones con artistas emergentes, con bandas consagradas. Es lo que en muchos países de América Latina se ha hecho y nos corresponde a nosotros. Es la creación y fortalecimiento de un mercado interno cultural. Y con mercado interno no decimos como que las barreras contra las influencias y los contactos internacionales. Somos una comunidad cosmopolita, llena de gente de todos lados que vienen. Quito es un tiangués, es un mercado antiguo donde se mezclan todas las culturas, es un espacio intercultural. No es decir somos cerrados y homogéneos, pero sí es decir fortalezcamos los gustos y la producción que nosotros estamos haciendo. También eso impide que los enlatados globales entren como si no existiera una producción aquí. La experiencia que tuvimos ahorita en los festivales de estos últimos días es que con bandas nacionales de la mejor calidad
se puede tener, movilizar la emotividad y reconocer los gustos artísticos de la comunidad que estaba feliz con sus bandas, conociendo su obra, esperando nuevas canciones, nuevas creaciones, acordándose de las antiguas. Entonces puede existir algo así como una economía cultural, un mercado interno cultural y un reconocimiento de nuestra producción cultural, que es algo que nos parece importante asociar con el proceso que tú llamas de la cultura viva. La cultura viva es la que se produce todos los días, son las formas que nos hablamos, las formas en las que construimos nuestra alimentación, la forma en que nos tratamos, nuestra poética, y eso es nuestra cultura viva. Y también los eventos son procesos, son parte de nuestra cultura viva y se trata de fortalecer ese tejido. Vale, ya te me estás adelantando un poquito a la otra parte del programa, pero en estos momentos nos vamos a ir a un pequeño corte comercial que tenemos que cumplir con Municipal 102.9, pero les vamos a dejar con otra canción de nuestros invitados del día de hoy, que son Sal y Mileto, que fueron parte de estos eventos que la Vale ya nos va a contar más adelante, la canción Panelita, y nos vamos al corte. Mi nombre es Gabriela Realpe. Pertenezco a mi lindo barrio La Ciudadela, Yaguachi, que está en el bellísimo sector de la parroquia Chilibulo. Así que el día de hoy les invito a conocerlo. Al sur de Quito, pasando los túneles y el panecillo, se ubica la parroquia Chilibulo. Fomentamos la obra social, la participación de la juventud, que es muy importante, a fin de que se siga manteniendo la buena vecindad en nuestra parroquia. Parte de nuestro orgullo de pertenecer a la ciudad de Yaguachi es esta liga, porque ha formado jóvenes, adultos, mujeres y niños en el deporte barrial. Aquí se ubica una de las comunas ancestrales que tiene la ciudad, la comuna Chilibulo Marcopamba La Raya, donde aún su gente conserva prácticas de curación con plantas y un gran apego a la naturaleza. Yo aprendí cuando yo tenía 8 años de mi abuelita, es una herencia de mi abuelita. Cada planta de aquí es curativa. Esta es la cucharilla, una planta para el hígado, para el riñón. Aquí en el barrio de Chilibulo siempre se ha curado es con las plantas, con las agüitas y con todo eso. Y este legado no se debe perder. Quito renace con su gente, que valora su conocimiento ancestral como uno de sus bienes más preciados. Mi nombre es Gabriela Realpe. Pertenezco a mi lindo barrio La Ciudadela, Yaguachi, que está en el bellísimo sector de la parroquia Chilibulo. Así que el día de hoy les invito a conocerlo. Al sur de Quito, pasando los túneles y el panecillo, se ubica la parroquia Chilibulo. Fomentamos la obra social, la participación de la juventud, que es muy importante, a fin de que se siga manteniendo la buena vecindad en nuestra parroquia. Parte de nuestro orgullo de pertenecer a la ciudad de Yaguachi. Inicio del espacio publicitario. En Quito, la historia late en cada rincón. Celebramos 45 años como Patrimonio de la Humanidad. Camina, conecta con su arquitectura y descubre historias culinarias que unen pasado y presente. Enamórate de su espíritu en cada rincón. Descubre Quito, reconecta con tus raíces. Inscríbete en nuestros talleres de patrimonio alimentario, sabores consentidos, en patrimonio.quito.gov.es. Plan de seguridad para Quito. El 80% de los delitos que se cometen en el Distrito Metropolitano de Quito es con armas blancas. Por esto, el Consejo Metropolitano aprobó la prohibición de portar y comercializar aquellos elementos que sean utilizados para amenazar, lesionar o quitar la vida a las personas. No se consideran armas blancas aquellos elementos que las personas evidencien que se utilizan de manera específica y comprobable en actividades laborales, profesionales o de comercio en espacios públicos. Evita sanciones. Cumple con la ordenanza. Municipio de Quito.
¿Cansados del tráfico de Quito? La AMT tiene la solución para que llegues rápido y seguro a tu destino. Nos modernizamos para servirte mejor. Mediante una alianza estratégica con Waze, personal de AMT actualiza en tiempo real cierres viales, siniestros, mantenimientos y demás eventos que pueden generar tráfico en la ciudad. Tomemos Avenida Occidental Quito. Waze calcula las mejores rutas para ti y evitar los trancones. Comencemos. Conduce con cuidado. Trabajamos 24 horas junto con Waze por una movilidad más ágil. Descarga gratuitamente la aplicación y muévete informado con la AMT. Municipio de Quito. Quito renace. Le ponemos ritmo y energía a tus mañanas. De lunes a viernes, sintonízanos a partir de las 9 de la mañana. Temas de familia, salud, curiosidades, ciudad. Las mañanas en el distrito. Luminosas como su gente. Aquí en Municipal FM 102.9. La radio de la ciudad. Fin del espacio publicitario. Municipal FM 102.9. Escuchas Quito Cultura Radio. 21 horas con 7 minutos, son las 21 horas con 7 minutos. Sabemos que muchos ya están metidos en la camita, ya están preparando las loncheras de mañana, pero mientras tanto nosotros les acompañamos aquí en Municipal 102.9 y obviamente también por las redes sociales, también nos encuentran en Quito Cultura. Somos Quito Cultura Radio, recuerden que este programa llega por la colaboración de Municipal 102.9. Síganos en nuestras redes sociales, estamos compartiendo e inaugurando este espacio, conversando con Valeria Coronel, desde la secretaria de Cultura. Ella es además de historiadora, como ya les he comentado, académica, pero sobre todo una quiteña más. Y por eso vamos a seguir conversando sobre los procesos culturales y de todo lo que vamos a conversar a lo largo de nuestro programa Quito Cultura Radio. Ya conversábamos hace un momento y me decía, a veces son preguntas un poco difíciles de comentar tal vez para las personas que no estamos muy empapadas de los procesos culturales que se llevan a cabo, pero sí queremos entender un poco más allá de lo que hablábamos hace un momento, que es los eventos y las tarimas que son importantes. Y a lo que yo te preguntaba esto era vale, que hay diversas expresiones culturales y tú lo has dicho, ¿no? Ahora identificar que cada vez son mayores las expresiones culturales porque las juventudes vienen cada una con su expresión cultural, ya sea música, ya sea teatro, ya sea danza. ¿Cómo darle cabida a todas ellas? Y creo que al menos nosotros, incluso que estamos trabajando dentro de la SECU, nos dimos cuenta del inmenso trabajo que se hace por identificar y darle espacio a todas estas expresiones culturales, por ejemplo en el Festival del Verano, que cada grupo tenía su espacio de expresión. ¿Cómo darle cabida a todos? Bueno, esto fue una decisión que tomamos como dentro del marco de premisas de la política pública. Teníamos la opción de hacernos un poco fácil la vida a través de un productor, por ejemplo, que él mismo nos ponga la malla y nos diga lo que más moviliza gente es esto, y ya, éxito porque va a haber gente. Pero lo que nos parecía fundamental desde en los compañeros, y les saludo a los compañeros que forman parte del equipo, Leo, Jorge, Paula, Marta, que todos nos están oyendo y ya nos están diciendo que saludemos. Obligando, por si acaso. Sí, le estoy obligando a que salude. Bueno, que nuestra visión fue, aunque se nos haga la vida un poco más difícil, preferimos cumplir con el objetivo de que el espacio público sea apropiado por la comunidad. Si solamente es un concierto para un grupo de la sociedad, un grupo etario, por ejemplo, un grupo de edad, no van las familias. No van acompañados de los adultos, no van los niños, va un grupo y entre ellos se reconocen que ya es positivo, pero el espacio público no es apropiado por el conjunto social. Claro. Y por tanto hay lo que queríamos al contrario es hacer una oferta, una programación cultural que reconozca la diversidad de grupos de edad que constituyen las redes sociales, los parentescos, las familias, las comunidades extendidas, como sabemos vivirlas nosotros en la sociedad andina. Nosotros no somos familia de papá, mamá y un hijito, somos redes de parentesco ampliado y queríamos que la comunidad se movilice al espacio público y que tengan una oferta en la que para todos los gustos haya algo de calidad. Entonces, eso es lo que hemos fomentado en los parques de toda la ciudad, en 9 parques, del extremo sur al extremo norte y por toda el espacio también, Los Chillos, Tumbaco, el Chocó andino.
Solanda, Carapungo, Cotocollao, instalamos una programación cultural que invite a la comunidad y a las redes de familiares y también de amigos a asistir y ocupar el espacio público, a disfrutar del espacio público y por tanto a espantar los peligros y la inseguridad del espacio público, prevenir que estos espacios públicos, a través de la oferta cultural reconocida por las distintas edades, desde la niñez hasta los adultos mayores, se reconozcan en esos espacios públicos y se encuentren, puedan compartir. Ahora acompáñame tú, hijito, que voy a oír bolero y pasillo y albazo. Ya, pues, Cucho, acompáñame tú a mí, que yo quiero ahorita ir al freestyle porque voy a versear y me voy a competir con el de al frente y voy a oír hip hop. Además que son ya, geniales pues, de esos chicos del freestyle. Sí. Un verso urbano importantísimo. Increíble. Y luego la electrónica que cachamos mucho menos, pero también había juegos infantiles, pero de calidad, con ingenio, porque estaban en los vacacionales. Entonces quisimos hacer, fomentar que pueda ir la gente en común y que se tome el espacio público. Y esa fue nuestra metodología. Así lo trabajamos, territorio por territorio, parque por parque, generación por generación, aprovechando los 4 meses que duró el verano de las artes, la cultura y el deporte, aprovechando que empezó con el solazo del Inti Raymi, las fiestas de las parroquias rurales que se tomaron la metrópoli, el Parque del Arbolito, y luego activaciones en parques para las juventudes y los niños que salían de a los vacacionales, ya no estaban en clases. Apoyamos con las mingas toda la alcaldía para que el espacio esté listo para sentirse bien ahí, la seguridad, la hidratación, el acompañamiento de la política de medio ambiente y la programación cultural atenta a la comunidad. Entonces no fue cumplir con hacer un evento o un concierto, fue cumplir con la sociedad para que tenga una oferta cultural que le permita compartir con las distintas generaciones en el espacio público. Qué importante es entender entonces todo el trabajo que está detrás, porque además hay muchísima gente que está detrás. Nosotros a veces como público llegamos y decimos, esto era que pongan así, esto era que hagan acá, tal vez de esta banda no era, esta banda tal vez, y no nos damos cuenta de todo el trabajo, además de investigación que existe, como lo está diciendo Valeria en este momento, y también del trabajo que hace la gente atrás. Yo les veía a los compañeros hasta 4 de la mañana, 5 de la mañana, que atendiendo una cosa, la seguridad, y es un montón de aparataje municipal que se movió para que estos conciertos se dieran de la forma como se dieron, de estos festivales se dieran de la forma como se dieron. Y hay algo súper importante que yo quiero rescatar, Vale, y creo que lo quiero hacer también a título personal, y es el tema de compartir con la familia, porque pudimos muchísimos ir con los hijos, con los papás, y teníamos espacio para todo. Vimos incluso en los conciertos de los más metaleros, ahí les mando un abrazo gigante a los chicos de Mad Brain, había una guagua de unos 2 años creo que se robó el escenario de todo el mundo, bailaba en medio pogo, mosh o como le quieran llamar, si es que lo conocen, bailaba con su papá con una alegría maravillosa, y creo que eso para mí, especialmente para mí, fue el sentido, esa imagen fue como el trabajo está bien hecho. Pudimos traer su papá con su niña, con toda la seguridad, y ahí regresamos al tema que hablabas al inicio, Valeria, que es el tema de la apropiación del espacio público. Algo que hemos perdido en los últimos años, que se está tratando de recuperar como parte de la recuperación de ese Quito seguro, de poder caminar seguras por la calle, las mujeres, de que puedas salir con tus guaguas sin ningún problema, de que puedas ir al parque y te sientas seguro, de que no tengas que estar con el tema de que me va a pasar algo, sino que sabes que estás en un espacio seguro. ¿Por qué? Porque culturalmente estamos en un espacio que nos está brindando diversas expresiones artísticas. Entonces tiene muchísimo que ver esto. Sí, a mí me parece que la gran cosecha de este esfuerzo colectivo, porque no es un esfuerzo solamente de la Secretaría, y es un gran esfuerzo de la alcaldía intersectorial, como tú dices, la seguridad, la iluminación, el mantenimiento de los parques, el cuidado medioambiental de los árboles patrimoniales, todo eso acompañó la oferta, la programación cultural, y al revés, la programación cultural acompañó todo este otro trabajo, pero es la comunidad la que se movilizó y se decidió a abandonar los espacios donde se recluye y se esconde, abandonando la calle al crimen o tal vez al desaliento, y decidió retomar su espacio público. Yo le agradezco más bien a la comunidad que haya confiado en que
esa invitación estaba hecha con afecto y con una voluntad común de recuperarnos como sociedad, de regenerar la ciudad en el sentido positivo e incluyente, renacer, le llamamos, pónganle los nombres que evoquen. Justo lo que está sucediendo es que la gente dijo, voy. Les llamamos y les dijimos, esto hicimos con ustedes, van a venir, y vinieron y se apropiaron. Y oías la música que para los abuelitos podría decir, ¿qué es esa música tan darks? Porque era un metal tenaz, así, pero eran sonrisas y sol. Ajá. Era el sol en el parque y unas danzas de música contemporánea, del rock contemporáneo, o después la música más de balada, pero se sentía una felicidad en la gente que es la máxima, es sentirse vivo en esta ciudad. Fue la máxima recompensa y nos sentimos muy integrados. O sea, logramos juntos con la comunidad hacer una reapropiación de los parques y el espacio público. Yo te digo, yo camino por lo menos 2 domingos a la semana por el Ejido. Dos domingos al mes por el Ejido, porque me gusta la caminata urbana. Y siempre es como, voy por aquí, así me sucedía, voy por acá, iba con mi vieja, voy por acá, que no se ve tan peligroso, cuidado por aquí, cuidado por allá, vamos por este lado. Igual lo hacíamos, pero con susto. Ajá. Este tiempo se sentía una apropiación de la gente del espacio. Los niños te decían, ven, te explico este juego que estoy aquí, que me han puesto. Unos juegos pedagógicos ahí lindazos. La carpa de magia, el freestyle, el skate, las bandas de las comunidades afro con unos grupos buenazos que mezclaban música tradicional con contemporánea. Eso en el Ejido. Y en el Arbolito, esa tarima de bandas nacionales de distintos estilos. Eso fue solo el último momento, pero hemos tenido 9 conciertos en parques, ya te digo, encuentros familiares y muchas otras cosas. Y la experiencia fundamental ha sido engarzar la voluntad y la confianza de la comunidad. Voy a volver al espacio público y nuestro trabajo de acompañamiento. Ahora hay una cosa también importante, Vale, que quienes hemos estado tal vez detrás también un poquito de la gestión cultural, hemos tenido la oportunidad de gestionar algunas cosas, y algo que vi, y creo que esto voy a hablar en nombre de todos los artistas que estuvieron en estos espacios del Festival del Verano el fin de semana, y fue la calidad con la que se trató el sonido de las bandas nacionales. Es decir, no necesitamos un artista internacional, que sí son importantes y chéveres que vengan, se les va a acoger con todo el cariño del mundo, pero el hacerlo con las bandas nacionales fue el decirles, ustedes tienen toda la importancia porque ustedes son parte de esta comunidad. Y así les recibió el público de Quito, que muchas veces antes no tenía como esta cultura de recibir así a los artistas nacionales, y ahora fue una calidez, una locura por todos los artistas, y realmente hay que agradecer muchísimo al público de Quito porque lo estamos haciendo cada vez mejor. Y antes de continuar con el diálogo con Valeria, nos vamos con nuestra segunda parte de la agrupación, justamente una de las bandas que fue parte del festival, Sal y Mileto, que ahora están en la exposición en el Centro Cultural Metropolitano sobre su historia, 29 años de trayectoria. Actualmente acoge en uno de nuestros espacios, como les decía, el Centro Cultural Metropolitano. Así que vamos con la segunda parte de nuestra historia de lo que es Sal y Mileto. Quito va con Q. Las artes y la cultura dan vida a la ciudad y a su gente. Hoy te presentamos a... En Quito va. Poco a poco me vuelvo loco. Para conmemorar los 29 años de trayectoria, el Centro Cultural Metropolitano desde el 2 de septiembre abrió una exposición fotográfica y sonora sobre la agrupación quiteña de rock Sal y Mileto. La propuesta plantea un recuento de la trayectoria de la agrupación, considerando una aproximación crítica a la memoria del país en las décadas de 1990 y los 2000, que permiten releer y entender a la creación artística y musical, atravesada por un contexto social y político que repercute en la actualidad. La propuesta se ha pensado además como una forma de rendir un homenaje póstumo a Paul Segovia, vocalista, compositor, cofundador y líder de la banda al conmemorarse 20 años de su partida. La propuesta reúne piezas documentales como música, cintas demo, líricas, fotografías, videos y objetos históricos que desde la puesta en escena configuran un relato histórico y afectivo sobre la mítica agrupación ecuatoriana.
Visita esta exposición de 9:30 a 16:30 de lunes a domingo hasta el 22 de octubre en el Centro Cultural Metropolitano, que está ubicado en las calles García Moreno y Espejo. Que ha sido valiente siempre será canción nueva. Eso lo dijo el gran Víctor Jara en su canción Manifiesto. Y la música como expresión artística y acompañamiento de los procesos sociales en todas las épocas, lo vivimos con Víctor Jara el día de hoy en el Centro Cultural Metropolitano, y lo vemos así también en la exposición de Sally Mileto en este espacio de la Secretaría de Cultura. Tener esa diversidad y esa confluencia de tiempos y épocas, pero siempre como expresiones de la juventud, de los pueblos y de los cambios. Estamos conversando con Valeria Coronel y al principio me decía, pero 1 hora es un montón de tiempo. Yo le decía en la radio, el tiempo vuela, porque además cuando tienes tantas cosas para decir y tanto por comunicar y decirle a la gente, el tiempo pasa volando. Pero antes de irnos y antes de despedirnos, quiero contarles que tenemos nuestro programa, nuestro segmento, que es con las pilas puestas, y es nuestro segmento de Pilosofía, con el que les vamos a contar lo que tenemos en esta semana en la agenda de la Secretaría de Cultura, porque el Festival de Verano terminó el fin de semana anterior, pero todavía nosotros seguimos haciendo un montón de locuras. Pilosofía. Las pilas puestas para conocer lo que pasa en Quito en Pilosofía. Jueves 21 de septiembre todavía continúa el Festival de Jazz. Ecuador Jazz presenta la propuesta desde Francia y desde Ecuador. Jazz contemporáneo tiene un costo de $30 palcos y platea $25 del show realizado en el Teatro Nacional Sucre de la Secretaría de Cultura. Viernes 22 de septiembre, Voces del Bosque, una obra de música y teatro que se presentará a las 17 horas en el Colegio Velasco Ibarra, Avenida Ilaló y Calle La Chorrera en Huango Polo. Tenemos el sábado 23 de septiembre el Festival del Abuelo y la Abuela, que hemos venido realizando en varios sectores de la ciudad, un evento en homenaje a las y los adultos mayores, con música, baile y un espacio para activar la memoria. La actividad se llevará a cabo desde las 9 de la mañana en el Centro Especializado del Adulto Mayor de Calderón. Y ese mismo día, el sábado 23 de septiembre, tenemos el Freestyle Draft, una propuesta que reúne a los campeones y campeonas del circuito de freestyle profesional 202. Este contará con la participación de 42 artistas del freestyle ecuatoriano de todas las regiones, incluidas representantes de la Liga Femenina del Freestyle y Kids también, o sea, los más pequeñitos. La cita es desde las 3:30 de la tarde, 15:30 en el Parque Urbano Cumandá. Así que pueden estar ahí si es que les gusta el freestyle. Y si no saben qué es el freestyle, vaya. Estoy segurísima que les va a encantar. Y el domingo 24 de septiembre, entre todas las actividades que tenemos, les contamos que vamos a tener el Orquestazo de los Chillos en la Administración Zonal Los Chillos, que presenta un encuentro artístico con presentación como la señora Cumbia y Eric Ibarra, los Cumbancheros, los Auténticos del Valle y muchísimos artistas más. Esta actividad se llevará a cabo desde las 14 horas en el Parque Central La Merced. Recordamos a nuestros queridos oyentes y a quienes nos ven a través de las redes sociales de Municipal 102.9 que la agenda completa del mes de septiembre está disponible en quitocultura.com. Y antes de despedirnos, Valeria, ¿cómo le ves la gestión de aquí en adelante? Algo así cortito, o sea, es un montón. Qué estresante. Bueno, creo que es difícil contestar esa pregunta. Creo que tenemos que mantener la calidad de los espacios en los que se presentan nuestros artistas nacionales. Me alegré muchísimo de escuchar, de poder dar, de garantizar que nuestros artistas tengan el mejor sonido, la mejor calidad de video para presentarse ante el mejor público. Creo que eso es clave. Creo que hay que fomentar las industrias culturales, hay que reposicionar todo lo que se ha trabajado en libros. Hay mucha investigación, las editoriales han mejorado, los diseñadores gráficos están en una nueva etapa de creatividad. Todo eso tiene que verse en la industria y en el mercado del libro y en el servicio público de lectura.
Entonces, las industrias del libro, el mercado del libro, el fomento a la lectura pública, eso tiene que ser parte de nuestras apuestas y apoyos. Hay que reposicionar la cultura de las parroquias rurales como contribución central y fundamental a la identidad contemporánea de la ciudad y del país, no mantenerlas en la periferia y en soslayar su valor, no solo como culturas ancestrales, sino como culturas de las juventudes que tienen identidad con sus comunidades. Creo que hay que crear un sistema metropolitano de cultura con un diálogo común que nos permita fortalecer las culturas vivas comunitarias, fortalecer las industrias culturales, las artes y las voces múltiples que constituyen esta ciudad. Muchísimas gracias, quiero agradecerle un montón a nuestros queridos compañeros de Municipal 102.9, aquí Fabián en los controles, Stalin también en los controles digitales, ya le vamos a decir controles digitales entonces. Gracias a todos ustedes, nuestro primer programa, teníamos muchísimo que decirles y tenemos mucho que contarles, ya Vale nos ha dicho también algo de lo que vamos a conversar en los próximos programas sobre la Feria del Libro que se viene en Quito, sobre el mes patrimonial, vamos a conversar un montón de cosas también con artistas, con escritores, con editores, también libros que se siguen siguen saliendo en Quito, que se siguen exponiendo en la ciudad, y así es como el día de hoy terminamos nuestro programa Quito Cultura Radio. Ha sido un gusto para mí poder estar con ustedes. Nos despedimos. Excelente noche para ustedes. Seguimos en sintonía de 102.9. Esto es Quito Cultura Radio. Valeria, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Carlita. ¿Cómo te sentiste? Compañeros. Contenta, la verdad, pasó el tiempo rápido. Cuando como se la vida, a ratos lindas. estás estresada, a ratos estás contando cosas felices y se va el tiempo. Además, te quiero contarles algo chistoso, pero la Vale siempre me decía, verás, pondrás seria en la radio. Y yo, bien difícil que me ponga seria, pero ella es súper ocurrida. La Vale nos pone apodos, es bien ocurrida para un montón de cosas, además que hay que ser creativos para estar en cultura, y creo que eso tiene muchísimo el equipo de la SECU, y es lo mejor que podemos hacer por ustedes, es eso, entregarles lo mejor de nosotros. No me quiero ir sin mandarle un saludito a Eduardo Ceballos, que desde Ponciano nos manda un abrazo grande y nos dice excelente espacio. Muchísimas gracias, compañeros, nos escuchamos y nos vemos el próximo programa, ¿vale? Chao. Adiós. Chao. Aquí son ustedes, si me copias cambio. Quito con K le pongo. Quito con K le pongo. Cultura Radio. Gracias por conectarte al programa de la Secretaría de Cultura. Recuerda que toda la información que te compartimos hoy la puedes revisar en quitocultura.com. Te esperamos la próxima semana.